Lucas capítulo 4 verso 16, pasaje súper conocido, pero que seguramente Dios algo va a hablarnos a nosotros. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y termina diciendo el texto sagrado: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Señor, en esta noche te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia y poder ser partícipes de la predicación de tu palabra. Y te rogamos de que, Espíritu Santo, nos ministres y traigas, Señor, respuestas a través de la exposición de tu palabra, y que cada hombre y cada mujer que están presentes, así como aquellos que van a ver esta palabra, Señor, puedan ser ministrados hasta lo más profundo, y que aquellas áreas grises de la vida puedan ser alumbradas y puedan ser impactados por la revelación de tu palabra. Y nosotros podemos prometerte que toda la gloria será solo para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Qué interesante que es este pasaje. Insisto, yo sé que usted ya lo conoce. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Allí Él da el puntapié inicial, allí en medio de la sinagoga, tomando ese texto sagrado que había sido soltada la palabra casi 500 años anteriormente. Pero fíjese que Jesús comienza el ministerio presentándose. Él se presenta y lo hace de una manera bien interesante. Fíjese que la primera expresión con la cual Él se presenta en el ministerio terrenal, Él comienza diciendo: el Espíritu está sobre mí. El Espíritu está sobre mí. Y la frase no es una frase suelta. No es que Jesús dice: el Espíritu está sobre mí y punto, y se termina ahí. No. Fíjese que la frase comienza diciendo: el Espíritu está sobre mí, y tiene una connotación. Empieza a desarrollar a través de eso, porque en la creencia judía ellos tenían muy en claro y tenían muy en mente de qué manera el Espíritu era activo y cómo se movía. Cuando alguien hablaba acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ellos automáticamente se remitían a Génesis capítulo 1, verso 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado. Ellos entendían lo que era el mover del Espíritu. Para ellos no era desconocido. Recuerde que Jesús le está hablando a una audiencia con una profunda enseñanza acerca de lo que era teología. Todo niño judío a los 5 años ya sabía lo que era el proceso de la creación, de lo que era el planeta Tierra y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Así que Jesús no le estaba hablando a alguien que desconocía lo que era el mover del Espíritu. Y fíjese que cuando el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, esto a ellos le causa un impacto. ¿Por qué? Porque Él está hablando acerca de que el Espíritu se movía donde había caos, el Espíritu se movía donde había desorden, el Espíritu se movía donde había tragedia, el Espíritu se movía donde no había luz. Era allí donde se estaba moviendo. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ay. Y la gente dice: perdón, ¿cómo que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre ti? Creo que esto a nosotros nos tendría que dar aliento. Esto nos tendría que dar esperanza.
Porque cuando en medio de la turbulencia, en medio del desorden, en medio de lo que está opaco, en medio de lo que todo está revuelto, fíjese que en medio de todo eso, cuando todo estaba inerte, cuando no había procreación de vida, porque recuerde que Génesis, lo que hace Dios es decir, ordénense las aguas del cielo con las aguas de la tierra, hay expansión en la tierra, empieza a producir hierba verde, lo que me da a entender que donde se estaba moviendo el Espíritu de Dios, era una creación pero inerte, quieta, inmóvil, no producía nada. No sé a usted, pero a mí me ha tocado varias veces en la vida ver como que pareciera que todo se detiene. Parece que todo se vuelve gris. Y el Señor dice, es que hoy el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lo está diciendo y le está dando a entender que cuando todo se aquieta, que cuando todo parece que empieza a desordenarse, lo único que se mueve es el Espíritu del Señor. ¿Hay alguien aquí que puede decir gloria a Dios por eso? Porque cuando aún nosotros podemos detenerlo, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Y aunque nosotros mismos no sepamos cómo traer orden, el Espíritu del Señor sigue estando allí. Y en un momento u otro, la palabra del Dios Todopoderoso va a descender sobre esa tierra, sobre esa casa, sobre ese ambiente. Y Dios va a decir, haya expansión en esa tierra, haya expansión en eso que está revuelto. Y va a empezar a identificarse lo que es de arriba y va a empezar a identificarse lo que es de abajo. Aleluya. Mírenlo al que tiene al lado, dígale, el Espíritu está allí. Ahora, en la expresión de Jesús, insisto, no es algo que está tomado a la ligera. Allí hay una profundidad en este texto. Él dice, el Espíritu está sobre mí. Está sobre mí. Y es interesante la expresión sobre mí. Y sin ser puntilloso, sin ingresar mucho en lo profundo, el texto dice sobre mí, pero no en mí. Y esta es la segunda cosa que me impresiona, porque Jesús lo que está diciendo es algo tremendamente profundo. Y aclaro bien, está sobre mí, pero no está en mí. Está sobre mí, pero no está en mí. Jesús no está diciendo que está dentro. Jesús está diciendo lo que está sobre mí. Mírenlo el que tiene al lado, dígale, es sobre mí. Si esto pareciera que se repite cuando el ángel se le aparece a María y el ángel le dice, bienaventurada y muy favorecida, el Señor está contigo. Le anuncia que va a concebir por el Espíritu, pero también le dice cómo hay que llamarlo. Y el nombre que le da es, llamarás al niño Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios en nosotros. Creo que capté su atención. Hay gente que está diciendo, wow, mira lo que está diciendo, es verdad, Dios con nosotros, no en nosotros. Es que hay riqueza en esto que pareciera un juego de palabras. Y la riqueza es que aunque parezca absurdo, y usted y yo estamos, a ver, ¿cómo se lo digo? Sí, aunque parezca absurdo, pero en este momento usted y yo estamos en mejor posición que Jesús. En muchísima mejor posición que el maestro. ¿Por qué usted lo dice así? Es por eso que Jesús le decía a sus discípulos, ustedes quédense aquí, yo necesito irme, es necesario que yo me vaya para que venga el Paracleto, para que venga el Consolador. Jesús le decía, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es necesario que me vaya. Aleluya. Lo que Él está diciendo es que Él, el que estaba presente, estaba moviéndose, pero aún no estaba dentro de nadie. Estaba sobre, pero no estaba en. Y cuando Él es crucificado, la palabra del Señor dice que asciende y viene el Pentecostés, el Espíritu Santo, y comienza a ministrar y empieza a reinar en los corazones. Es por eso que cada vez los discípulos le preguntaban a la gente, ¿ustedes fueron bautizados? Sí.
¿En qué bautismo fueron ustedes bautizados? Y la gente decía: en el bautismo de Juan. Y los discípulos le decían: entonces ustedes están incompletos. ¿Por qué? Porque ustedes fueron bautizados antes de que el Espíritu viniera. Ustedes son bautizados solo en agua. Ustedes necesitan ser bautizados en el Espíritu para que ahora ya no esté sobre, sino que ahora esté dentro de ustedes. Quizás resulte medio tedioso y quizás aburrido, porque alguien puede llegar a decir: yo sé lo que usted está diciendo. Pero el tema es que cuando hago la cronología de los hechos, cuando me pongo en la transición de los sucesos, yo estoy después de la cruz. Yo estoy después, no sé usted, pero yo estoy después de la cruz. Pregúntele al que tiene al lado, dígale: ¿vos estás antes o estás después? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que el Espíritu ya no está sobre mí. Tendría que ser que ya no está sobre mí, sino que está en mí. Entonces ya no es Dios con nosotros, sino es Dios. Aleluya. Entonces no es Dios conmigo, sino Dios. ¿Se da cuenta cómo todo está cambiando? Es que ya deja de ser superficial, ahora empieza a ser profundo. Es que dejamos de ser personas con, ahora empezamos a ser personas en. Por eso es que Pablo decía: yo juntamente crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Es que él no había conocido, él había experimentado. Alabado sea el nombre del Señor. El tema del día de hoy es que hay muchísima gente con solo experiencias, pero no hay profundidad. El tema es que hay gente con solo cosas superficiales, pero a no haber nadado, no haberse sumergido, no haber palpado, no haber saboreado lo que es la victoria, lo que es el triunfo, lo que es saber salir en medio de la crisis paupérrima, pobreza paupérrima, y salir a la victoria genuina que el Dios de la gloria puede soltar sobre tu vida. Fíjese que sigue diciendo: me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y la palabra aquí, unción, en el término griego no es lo que nosotros normalmente perseguimos, sino que la definición correcta es selección. En otras palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha escogido. Me escogió. Es la misma palabra que Dios le habló a Jeremías cuando le dijo: antes que te formases te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Es que te di por profeta a las naciones. Me gusta eso, antes que te formases. ¿Por qué? Es que cuando no eras nada, existías, eras la nada misma. ¿Cómo alguien puede conocer la nada, lo que no existe? Y es esto lo que me apasiona y es esto lo que me gusta. Antes que seas algo, ya eras en mi mente. Ya estaba pensando en ti, cómo te iba a formar. Ya estaba pensando en ti, lo que te iba a dar. Ya estaba pensando en ti, cómo te iba a usar. Ya estaba pensando en ti, el ministerio que te iba a dar. Ya estaba pensando en ti antes que existieras. Antes que tu madre supiera que estabas en el vientre, yo ya había pensado en ti. Alabado sea el Señor. Es que yo ya estaba pensando en tu nombre. Por eso es que este plan diabólico, este plan satánico, que dice que todavía discuten si en el momento que el embrión allí es injertado, si tiene vida o no tiene vida. Por eso que para nosotros no es una discusión, porque antes que sepamos ciencia, el Dios de la gloria, el que lo conoce todo, Él ya dijo qué es lo que está pasando adentro del vientre. Es que no es una bolsa de célula, es un hombre, es una mujer que viene con propósitos a la tierra a marcar la diferencia. Por eso es que no es una postura ideológica, no es una postura política,
Es una postura del Espíritu. La batalla que estamos teniendo no tiene que ver con política, no tiene que ver con ideología, tiene que ver con fe. Es una guerra que el diablo ha soltado para matar profetas, evangelistas, pastores, hombres y mujeres de ministerio. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, alguien tiene que hacer algo. Y ese alguien está aquí en esta noche. Mírenlo al que tiene al lado, dígale: ese sos vos y ese soy yo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Oh, Rebeque torobo sherebeca. Quítale que tu roboque. Fíjese cómo se presenta Jesús. El Espíritu está sobre mí y me ungió. Me ungió. Qué bueno sería que con la misma claridad pudiéramos caminar en el ministerio. Qué bueno sería que con la misma claridad pudiéramos presentarlo, con la misma autoridad, diciendo: amados míos, el Espíritu del Señor está dentro de mí. Y saben una cosa, antes que yo fuera, cuando no existía, ya había planes conmigo. Él ya sabía lo que iba a hacer conmigo. Él ya había pensado en mí. Él ya había escrito todas las cosas en el libro de la vida de lo que iba a acontecer conmigo. ¿Y por qué le digo qué bueno sería? Porque les puedo asegurar que se podría erradicar el complejo de inferioridad de centenares de ministros. Sí, que andan con las alas rotas, sintiéndose incapaces y sintiéndose menos, solo porque no tienen lo que otros tienen, solo porque no lo siguen la cantidad en el Facebook que a otros lo siguen, solo porque no tienen la cantidad de like, me gusta que otros tienen, solo porque no pueden estar en las plataformas que otros pueden estar. Cuando el Señor le habló a Jeremías y le dijo: no digas que eres un niño, porque a todo lo que te envía irás, a todo lo que te diga, eso es lo que vas a decir. No es relevante la plataforma donde te vas a parar, sino es importante lo que vas a decir cuando te pares en la plataforma. Porque puede ser muy dulce, puede ser agradable a los oídos, pero si yo no te lo dije, no es importante eso. Y lo que vas a decir puede ser chocante, puede ser lastimoso al oído natural, pero si es lo que yo te dije, el eterno propósito se ha cumplido sobre tu vida. Ahora, es que hay mucha gente que anda con el Espíritu sobre, pero no en. Porque ¿cuál es la diferencia? Es que el Espíritu del Señor está en después de la cruz. Y el Espíritu del Señor está sobre antes de la cruz. Es que la cruz es lo que determina si el Espíritu está sobre o el Espíritu está en. Ay, bendito sea el Señor. Mírenlo el que tiene al lado ahora y pregúntale, dígale: ¿dónde tenés el Espíritu? Porque si está en, es que hay que ordenar cosas. Si está sobre, hay que ordenar cosas. Si está en, es que hay que hacer cosas. Si está sobre, es que hay que empezar a remediar algunas cosas. Hay que separar ciertas cosas. Hay aguas que están mezcladas. Hay tierra que no está produciendo. Hay hierba verde, no hay frutos, no hay cosecha. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu está sobre. Necesita ser introducido. Necesita administrar para ordenar ciertas cosas. Pero si el Espíritu está en, ya no es conmigo, sino en mí. Entonces ahora no hay que ordenar, entonces ahora hay que producir. Aleluya. Pregúntele de vuelta al que tiene al lado. De hecho, le pregunto a usted: ¿dónde está el Espíritu sobre su vida? Mira el texto nuevamente, porque deseo hablarles a hombres y mujeres del Espíritu. Y valga la redundancia, quiero hablarles del Espíritu, porque si no se dio cuenta todavía,
Este es un mensaje que apunta directamente al Espíritu. Y si no se enteró, estamos hablando del Espíritu. Dale un aplauso al Señor. El libro de 1 de Samuel, capítulo 10, verso 6. Quiero leerles ese pasaje, el verso 6 y el verso 9. Porque este hombre, Saúl, es un claro ejemplo de lo que puede acontecer cuando el Espíritu viene para trabajar y procesar. Dice el verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Lo vuelvo a decir. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Mire lo que dice el verso 9 ahora. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Qué impresionante que es la palabra del Señor. Y de hecho la frase correcta creo que sería transformación. Transformación. Saúl, en resumidas cuentas, Saúl es un hombre pragmático. Es de esas personas prácticas que necesitan que les muestres prácticamente lo que estás diciéndole. Son esas personas que les cuesta meterse en las profundidades. Son esas personas que no necesitan que le expliques mucho acerca de lo que no entienden. Son más bien aquellos que necesitan ejemplos muy sencillos. Mira, esto es 1 más 1 es 2. Ese es un hombre pragmático. Ahora, no vaya a creer que lo que le estoy quitando el nivel de unción que fue soltado sobre Saúl. Pero cuando usted ve a Saúl y luego lo ve a David, cuando usted pone en relación a David con Saúl, usted ve que el día que lo ungen a David, el texto dice que vertió el cuerno con el cuerno de aceite sobre la cabeza, y el texto sagrado termina diciendo, o nos relata, que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y desde aquel día, y no hay más nada, desde aquel día David empezó a funcionar. David, Saúl no. Mire todo el proceso de Saúl. Saúl necesitaba un proceso. La Biblia dice que Saúl salió a buscar la asna de su padre, tuvo que ser llevado al aposento alto, tuvo que ir a buscar al profeta, se tuvo que quedar toda la noche en el aposento alto. El profeta no pudo decirle directamente todo lo que iba a acontecer con respecto a lo que él estaba pasando, buscando la asna. No le pudo decir que él era el hombre escogido para lo que era el reino. Sencillamente, ¿por qué? Porque Saúl era demasiado práctico. Le costaba entender lo que era 30, 60, 100 por 1. Claro, a él no le cerraba porque el racional le cuesta entender lo que es en Dios 30, 60, 100 por 1. El práctico, ¿qué es lo que hace? A ver, 30, 60, 90. No, Saúl no es 30, 60, 90. ¿Cómo que no? Si es, vienen los múltiplos, viene así, 30, 60, 90. No, Saúl, con vos va a ser diferente. Con vos va a ser diferente. Entonces le tiene que decir, Samuel tiene que empezar a desarrollar, le tiene que decir, ahora cuando te vayas de aquí verás a un grupo de hombres y uno te va a decir que las asnas de tu padre han sido encontradas y que tu padre está preocupado por ti, y luego vas a ver una compañía de profetas y vas a profetizar con ellos, y luego vas a ver unas personas que te van a traer pan y te van a dar vino, y habrá gente con salterios y con arpa, y cuando hayan acontecido todas estas señales, cuando todo se te haya demostrado, dice el profeta, entonces vendrá sobre ti el Espíritu y te mudará, te transformará, te sacará de la sustancia que eres y te va a poner una nueva sustancia.
Saúl es ese tipo de personas que necesitan un proceso. Es que están los Saúl y están los David. La Biblia dice, y serás mudado en otro hombre. Y allí la palabra en hebreo es, la palabra mudado es metamorfosis. Y si vamos a la raíz de la palabra, la realidad es que es cambio de sustancia. Lo que el profeta le está diciendo a Saúl: Saúl, luego de esto entrarás en una metamorfosis, en un cambio de sustancia. Y esto me impacta porque la obra del Espíritu, y présteme atención aquí por favor, porque vengo de una casa con una madre profeta. Me crié dentro de una denominación donde nos jactábamos en creer que sabíamos lo que era el Espíritu. A mi temprana edad de 14, 15 años, yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo sé lo que es danzar en el Espíritu, algo que ya prácticamente ha desaparecido. Mi esposa ha sido bautizada en el Espíritu. Todos mis hijos hablan en lengua. Sabemos lo que es eso. Y pareciera que hablar del Espíritu Santo pareciera que es hablar de emociones y de experiencias sensacionalistas. Pero me impacta porque la obra del Espíritu no solamente son sensaciones, no solo son palabras proféticas, no es solo discernimiento de espíritu, sino que creo con todo mi corazón que la obra más acabada del Espíritu es que cambie la sustancia de lo que éramos a que coloque la sustancia de lo que tenemos que ser. Sí. No es tener una experiencia que me sacudí un rato, que alguien me puso la mano en la cabeza, me caí al piso, me agarró el ungier y estoy un rato en el piso y después me levanto y me voy a la casa y sigo de la misma manera. No. Es que no es que el Espíritu viene para que nosotros seamos mejores. Es que el Espíritu no viene para que nosotros realicemos las cosas de otra manera. No es que el Espíritu viene para ser una persona mejor. No. Es que algunos creen que la obra del Espíritu es hacerte mejor el ministerio. Él no viene para hacer mejor las cosas, sino Él viene para hacerte otra persona. Sí. Él no viene para darnos un poco más de habilidad. Él no viene para calmarme un poco la violencia. Él no viene para matar un poco la mentira. No. El profeta le dijo: cuando te encuentres y acontezca todas estas cosas, serás mudado. La metamorfosis va a acontecer. La nueva sustancia se va a aclarar sobre tu vida. Lo que antes te guiaba, lo que antes te motivaba, lo que antes te impulsaba, deja de ser. Se muere, porque lo nuevo, lo que viene del cielo, el diseño original del Padre, es lo que se desata sobre tu vida. Y eso es lo que le dijo el profeta Saúl: serás mudado en otro hombre, tu sustancia cambiará. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que me pueda ayudar a dar un grito de gloria? Es lo mismo que aconteció cuando el Señor lo llama a Moisés. Fíjese que Moisés se acerca a la zarza ardiendo y Moisés no entendía nada de lo que estaba pasando. Lo primero que el Señor le dice a Moisés: quítate el calzado. Con ese calzado no hay nueva dimensión. Pero luego, cuando Moisés está en esa disyuntiva, el Señor le dice: tira la vara en el piso.
Fíjese lo que ocurre, porque la sustancia de la vara era una materia inerte, sacada de un árbol, pero en el momento que la vara cae al piso y entra en el control de Dios, deja de ser de madera, deja de ser una sustancia inerte y se convierte en carne, en cartílago, con vida propia, se mueve propiamente ella, no necesita que nadie la mueva, no necesita que nadie la defienda. De hecho, el palo feo, inerte en las manos de un pastor de ovejas, se vuelve en algo que empieza a causar temor. Es que eso es la sustancia de Dios adentro de algo que hace años atrás era inerte, no producía nada, pero cuando llega el Espíritu de Dios a la vida que estaba muerta, se convierte en algo peligroso. Alabado sea el nombre del Señor. Creo aquí que Dios se está despertando, Dios se está soltando una sustancia nueva. Mírenlo al que tiene al lado, dígale: me parece que me estoy volviendo peligroso. Dígaselo, dígaselo. Me parece que me estoy volviendo peligroso. Antes no producía nada, antes no generaba nada, te dejaban donde te dejaban y siempre la cosa estaba igual. La tierra no sentía absolutamente nada. Pero en el momento que la vara salió de las manos de un hombre que todavía no había cambiado, que todavía le costaba sacarse la sandalia, el calzado de sus pies dejó de estar en control de él, la vara automáticamente adquirió autoridad, adquirió vida, dejó de ser inerte para tener vida propia. Hay gente que se siente inseguro y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Es que hay manos que te están soltando, porque lo próximo que va a acontecer, en las manos que estabas realmente no producías nada, estabas inerte, pero cuando te suelte esa mano y caigas a la tierra y parezca que vas a empezar a comer del polvo de la tierra, es cuando viene la metamorfosis de Dios y te va a convertir en alguien peligroso, en alguien que parece que no produce nada, pero la mano del Señor, la mano de Dios es lo que suelta vida. Por eso es que Pedro estaba atónito. Cuando Pedro sube al monte de la transfiguración con Jesús. De hecho, fíjese lo que dice Pablo. Pablo, en uno de los versículos en el libro de Filipenses, Pablo dice: aquel que no escatimó ser igual a Dios, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre. Y si usted presta atención, lo que el texto ahí está diciendo es que alguien que era Dios se hizo hombre. La metamorfosis aquí es que de Dios pasó a ser hombre. Por eso es que Pablo dice: no escatimó a cosa que aferrarse, siendo Dios, se hizo hombre. Aquí está Dios entrando en la metamorfosis del hombre. Pero el texto, cuando Pedro está en el monte de la transfiguración, él no ve un hombre, un Dios haciéndose hombre, sino que ahora ve hombres transfigurándose, haciéndose Dios. Oh, Ramaca, que te le beje. Alguien tiene que recibirlo. Alguien tiene que tomarlo. Porque esta noche quiero decirte: los próximos meses de año 2018 serán meses de ir al monte de la intimidad, al altar de la intimidad. Y cada vez que subas allí a tener el encuentro personal con tu Padre, con tu Dios, será un tiempo de transformación. Es que vas a subir siendo hombre, siendo mujer, pero cuando llegues a la presencia de Él, te vas a dar cuenta
cuánto hay del hombre y cuánto hay de Dios en ti. Dígale al que tiene al lado: meses de transfiguración. De hecho, hasta así hemos sido crueles, hermano, con Pedrito. Hemos dicho cosas aberrantes de él. Decíamos que él no sabía lo que estaba diciendo. Yo creo que si Dios a mí me llevara al monte de la transfiguración y yo viera semejante escena, semejante manifestación, yo le hubiera dicho lo mismo que dijo Pedro: ¿por qué no hacemos una ramada aquí, Señor? ¿Por qué no los quedamos aquí? Mejor quedémoslos aquí. Es que yo no quiero, no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que hay una noche de esas noches donde la presencia de Dios, la gloria del Señor, el Espíritu Santo te ministra, se te va todo cansancio, la tristeza se disipa, la agonía se va, el gozo del Espíritu te inunda, empezás a sentirte livianito, te sentís delgadito. Alabado sea el Señor. Yo no sé eso, pero para mí es fantástico eso. ¿Qué es lo que dice usted? No quiero irme de acá. No quiero. ¿Cómo yo sé el que está en el monte? Sencillo, es que el que está en el monte no quiere bajar. ¿Y cómo yo sé que el que no está en el monte? Sencillo, se quiere ir. Es que no entiende, no comprende lo que se está viviendo. Che, ¿a qué hora vuelven? ¿A qué hora termina esto? ¿A qué hora se? Tanto. Dios mío. Está preocupado en el WhatsApp, está preocupado a ver quién le dio un like al Facebook. Así que Jesús se presentó en esos términos, hablando del poder transformador del Espíritu. Y también dice el texto que le mudó el corazón. ¿Me da unos minutos para hablar acerca de esto? Aquellos que somos predicadores y los que no son predicadores, sabemos que a veces nos da ese deseo absoluto de pedirle al Señor que no respete nuestro libre albedrío, que no respete ese derecho que Él nos ha dado. Porque hay momentos, no sé usted, pero soy yo, que yo no puedo manejar. Hay momentos que no puedo manejar mis sentimientos. Hay momentos que no puedo manejar las emociones. Hay momentos que no puedo manejar esas sensaciones. Hay momentos que el corazón pareciera que va por otro lado y yo voy por otro camino. Es que a veces me da ganas de decirle al Señor: no tengas en cuenta mi libertad. Por favor, no la tengas. No tengas tanto en cuenta mi libre albedrío que me has dado. Por favor, Señor, intervení. Intervení. Intervení en mi corazón. Intervení en mis decisiones. Por eso es que hay gente que dice: ¿por qué Dios no me avisó? Es que Dios respeta tus decisiones. Por eso es que le digo que aquellos que predicamos y aquellos que se han golpeado un par de veces en la vida, que se han dado mal contra la pared, una de las cosas que vamos aprendiendo es que: Señor, ayúdame a ser sabio en lo que voy a decidir. Por eso es que la Biblia dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Fíjese, por eso me gusta aquella experiencia que el apóstol Pablo, en sus primeros días de convertido, la Biblia dice que cuando él llegó a una ciudad, dice que tuvo una experiencia con Lidia, la vendedora de púrpura. Y el texto dice: y el Señor abría su corazón. Y el Señor abría su corazón. ¿Cuántos en esta noche podríamos pedirle al Señor que abra nuestros corazones?
que los abra. Es que lo que estoy diciendo, que cada uno de nosotros sabe que lo más recóndito de nuestro ser hay ciertas áreas que son indomables. Que la mente parece razonar, parece estar en lo coherente. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que Dios quiere, pero hay situaciones que son inmanejables y no hay revelación, no hay palabra, no hay unción. Es que solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu puede terminar tocando nuestro corazón. La Biblia dice que los discípulos estaban, y el texto lo menciona 3 veces, echando sus redes. Y el texto dice, y los discípulos estaban lavando sus redes. Y el texto vuelve a decir, y los discípulos estaban remendando sus redes. Es que a veces la vida es así. Es como una red echada en el lugar correcto, que cumple el propósito correcto. Y aun cuando uno puede estar en el ministerio correcto, haciendo lo correcto, también dice que los discípulos echaron la red en el lugar correcto, pero aún estando en el lugar correcto, el texto sagrado dice que ellos tenían que lavar las redes. Porque aún haciendo lo correcto, se nos termina pegando a la vida y al corazón las inmundicias de donde las redes son echadas. Y es cierto, y téngame un poquito de paciencia, y es cierto, aún cuando estamos en el ministerio correcto, aún cuando estamos metidos en el trabajo, apasionados, haciendo lo correcto, se nos pega lo inservible de un sistema que te aleja del propósito. Y no es mi intención en esta noche ofender a nadie, pero no son pocos los que están en un altar prisioneros de lo que se le pegó. Cuando tiró las redes, están prisioneros de eso que se le pegó, y por no saber llegar a las aguas del Espíritu, por no saber llegar a las aguas del Espíritu para que lave sus redes, hoy día son muchos los que se encuentran atrapados y enredados en diferentes inmundicias del infierno. Pastor, ¿por qué usted está tan seguro? Sencillo. Porque hoy día uno de los temas más candentes y tan actuales es el cansancio. Cansados. Estoy cansado. Todo cansa. Todo se empieza a volver pesado cuando las redes no llegan a las aguas del Espíritu. Es que las redes no es que son más pesadas, las redes siempre son redes. El tema es que cuando no van a las aguas del Espíritu y no se lavan, las redes cada vez se vuelven más pesadas, porque son cosas que se le están pegando. Se le pegan. Por eso es que el apóstol dice, dejando todo pecado y todo peso que nos asedia. Es que hay pecados que nos asedian y hay pesos que nos asedian. Por eso dice el texto que Jesús, cuando llegó, los encontró tirando las redes, luego lavando las redes y luego remendando las redes. Y lo que me sorprende de remendar las redes es que solo de manera artesanal se pueden remendar las redes. No se puede hacer de una manera a nivel fabril. Solo las manos del artesano pueden remendar las redes. Hay momentos en la vida que solo las manos de aquel que sabe lo que son las redes pueden sanar el corazón de aquel que sabe lo que es un corazón roto. Es que no, esa restauración no la va a realizar un mensaje, por más buen orador que sea. Y no es que estoy desmereciendo la revelación, lo que estoy diciendo es que ni siquiera la buena revelación, ya que ella puede orientarte, puede levantarte, puede afianzarte,
Pero cuando la red está rota, cuando la red está sucia, solo el poderoso poder del Espíritu, las manos del artesano, ese que sabe cómo hacerlo, ese que sabe cómo tomarte cuando estás roto y cuando te han desgarrado. Él sabe cómo volver a unir lo que parece que ya no tiene más remedio. Él sabe cómo volver a restaurar lo que parece que está quebrado, roto y que parece que se lo llevó el viento. Pero lo que aún es más sorprendente, dígale al que tiene al lado, dígale: esta es una noche donde el Espíritu quiere ministrarte. Solo las manos del artesano pueden remendar lo que está roto. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero después de la cruz es: el Espíritu del Señor está en mí. Es que cruz no es sinónimo de otra cosa que muerte. Morir a. Pero estés antes de la cruz o estés después de la cruz, lo precioso, lo maravilloso de esto es que el Espíritu del Señor está dispuesto a tratarte para que puedas pasar a ese próximo proceso. A ese próximo proceso. Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén, viene el Consolador, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Me van a ser testigos. Van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Ineludiblemente, cuando el Espíritu no está sobre, sino está en, ineludiblemente, lo próximo que acontece es que se te abren puertas de ciudades, de pueblos, de naciones. Tu vida cambia. Dejas de ser una persona local para volverte una persona de gobierno, para volverte una persona de influencia. Aleluya. En el área donde estés, dejas de ser el empleado dentro de la fábrica para volverte el hombre referente en medio de las crisis y en medio de los problemas. Aunque en la congregación sos el hermano, en esa fábrica ineludiblemente la gente empieza a conocerte como el pastorcito. Comienzan a decírtelo en broma, pero de repente para ellos se vuelve una realidad. Porque ser pastor no es tener un título, es tener una función. Aleluya. Quiero orar en esta noche. Quiero orar. Creo con todo mi corazón que los próximos meses de este año 2018 serán meses muy difíciles para esta nación argentina. Hay un diseño diabólico, jezabélico que se ha levantado y está tratando de tocar por todas las áreas. Pero por sobre todas esas cosas, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, debemos de tener en claro en qué etapa nosotros estamos. Si estamos en la etapa de que el Espíritu de Dios esté sobre, o que estemos en la etapa de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Porque si estamos en la etapa de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros, tenemos que dejarlo que rápidamente ordene cosas, ordene ambientes, ordene tierra, ordene semilla. Que la palabra de Dios sea soltada sobre la tierra donde me encuentro, para que deje de ser estéril, para que las aguas se separen, para que las aguas de arriba estén arriba y las aguas de abajo estén abajo, y aún las aguas saladas se separen de las aguas dulces. Que las aguas del río sean aguas del río,
y que las aguas de mar sean aguas de mar y que sepamos de qué agua vamos a beber. Aleluya. Quiero orar en esta noche para que los próximos meses tengas en claro cuáles van a ser tus decisiones. ¿Cuáles van a ser tus decisiones? Mi esposa me contaba que estuvo en un centro comercial y de cada 10 personas, 9 andaban con el pañuelito verde. Sí. 9. 1 andaba sin el pañuelito, pero es que no andaba con ningún pañuelito. ¿Qué posición vamos a tomar dentro de eso? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que orar, pastor, hay que interceder. Sí, yo lo sé. Pero ¿qué posición vamos a tomar? ¿El Espíritu de Dios está sobre o el Espíritu de Dios está en? Jesús le dijo: cuando venga el Paracleto, cuando venga el Consolador, ustedes me van a ser testigos. No. Jesús no le dijo: va a venir y va a salir por la tierra. No, no, ustedes me van a ser los testigos. Ustedes van a ser la evidencia de lo que el Espíritu está haciendo en ustedes. El Espíritu viene para ministrarlo adentro de ustedes, pero luego ustedes van a ser la clara evidencia que el Espíritu ya ha ingresado en ustedes. No para hacerles sentir emociones, no para hacerlos tener una experiencia pasajera, sino para que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, salen a la calle y son la clara evidencia de lo que el Espíritu ya ha hecho adentro de ustedes. Van al trabajo y son evidencia del Espíritu. Viajan en el colectivo, son evidencia del Espíritu. Vuelven a la casa, son evidencia del Espíritu. Es que ya no está sobre, es que ya está en nosotros.